con toda Por eso ellos se tienen que salir de las Escrituras para poder demostrar una mentira. Que María le proporcionó algo a Jesús es mentira. María no le proporcionó nada a Jesús. María simplemente fue una incubadora, fue alguien, una sierva, que simplemente portó al Hijo de Dios. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que se quiere explicar? Que María no le pudo dar de su óvulo, porque si María le daba de su óvulo, no habría salvación para los hombres. No hubiera servido para nada. Jesús no necesitaba de ningún óvulo para venir a esta tierra. Simplemente se tenía que cumplir la profecía de 7:14 de Isaías, que un niño nos es nacido, Emmanuel, Dios con nosotros. Simplemente él tenía que venir de mujer. Pero María no le podía proporcionar, aunque quisiera María, no le podía proporcionar nada a Jesús, porque Jesús es el Verbo, el Logos encarnado, que se despojó de sus atributos incomunicables para poder venir al vientre de María, debido a su kenosis, debido a su despojo, debido a se anonadó, se hizo casi nada, para poder venir al vientre de María. Entonces María lo concibió, que quiere decir que empezó a tener un hijo, empezó a tener a Jesús en el vientre de su madre, en su propio vientre. Entonces, la palabra concebir, significa empezar a tener un hijo en su útero, y otro significa formar una idea o un designio en la mente. Entonces quiere decir que ella no lo engendró en el sentido que no lo produjo a Jesús, porque Jesús es eterno, no lo puede producir a Jesús, porque Jesús siempre fue divino, antes y después de María, antes y después. Jesús nunca dejó de ser Jesús, simplemente que Él se despojó, simplemente que Él se hizo carne, pero nunca dejó de ser divino. Se humanizó Jesús y se tuvo que despojar de sus atributos incomunicables, para hacerse, para humanizarse, digamos, para hacerse a nuestro nivel, para poder estar entre nosotros. Es como que es como decir que nos humanizamos, que nos ponemos al nivel de otra persona, si lo hablamos en términos de nosotros, de humanos. Que podamos entender que Jesús se hizo como semejante a uno de nosotros. Por eso dice que se hizo carne, se hizo con una naturaleza humana. ¿Qué quiere decir con una naturaleza humana? Que Él era semejante a nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Por ese hecho, María lo pudo concebir, o sea, pudo venir al vientre de María. Porque Jesús se despojó. Si Jesús no se hubiera despojado, sería imposible que Él pudiera venir al vientre de María. Usted imagínense el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, dice que las galaxias, hay millones de estrellas, y dice que hay millones de galaxias. Así que usted imagínense quién es Dios. Nuestra mente finita no puede comprender la grandeza de Dios, y que venga al vientre de una mujer, eso es una verdadera locura. Entonces Jesús se tuvo que despojar para venir al vientre de María, porque Jesús vino del cielo, no es de esta tierra. Por eso María no le proporcionó nada, porque María es barro, o era barro. Entonces, engendrar, la palabra engendrar significa dar vida a un nuevo ser. Cuando habla de engendrar, quiere decir que el Espíritu Santo colocó al Verbo, al Logos, allí en el útero de María, o en el vientre de María. La palabra procrear significa engendrar un individuo de su misma especie. Entonces fue colocado por el Espíritu Santo, y de ahí en más Jesús empezó a desarrollarse dentro del útero de María, o del vientre de María. Pero Jesús ya vino completo, digamos, del cielo. Por eso Él dice que Él descendió del cielo.
No es que vino una parte del cielo, vino espiritualmente y María le proporcionó la carne. Eso es imposible, porque la carne de Jesús contenía, se puede decir de alguna manera, la sangre de Dios. Por eso dice en 20:28 de Hechos que fuimos comprados por la sangre de Dios. Esa es la sangre que Jesucristo tenía, una sangre humana, humanizada, digamos, humanada, que el Padre la podía aceptar, una sangre pura, una sangre sin contaminación, la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Esa sangre nos salvó. La sangre de María tenía enfermedades, tenía corrupción, era corruptible, era una sangre que traía información de sus antepasados, de pecados. Entonces era una sangre totalmente contaminada por el pecado. Entonces era imposible que María le pudiera dar de su óvulo, porque el óvulo está compuesto por sangre, y Jesús jamás podría recibir. Aparte no lo necesitaba, porque Él es Dios. Él se hizo carne. Él se hizo carne. Por lo tanto, no necesitaba de ningún óvulo. Jesús descendió del cielo al vientre de María. Allí fue concebido, digamos, empezó a desarrollarse dentro del vientre de María, o sea, fue gestado, y luego fue parido por María. La palabra gestar significa llevar y sustentar en el seno el embrión o feto hasta el momento del parto. Preparar o desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva. Entonces se fue desarrollando el Hijo de Dios dentro del vientre de María. ¿Por qué? Porque así tenía que ser, porque así estaba escrito. La palabra germinar son las palabras que se desprenden de las mismas palabras que vamos citando, es las que se van desprendiendo, es comenzar a desarrollarse desde la semilla. O sea que Jesús vino al vientre de María y se empezó a desarrollar. No es que María le dio algo, sino que vino directamente el Hijo de Dios colocado por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, se puede decir de alguna manera. Y ahí empezó a desarrollarse Jesús. Nacer, brotar. La palabra brotar es nacer o salir de la tierra. La palabra brotar. Nacer, ¿qué significa la palabra nacer? Salir del vientre materno, del huevo o de la semilla. O sea que Jesús salió del vientre de María, pero no era su madre, en el sentido que Jesús no tiene madre, Dios no tiene madre. El Hijo de Dios no tiene madre, por supuesto. Él vino directamente del cielo al vientre de María. No es de esta tierra. Jesús no es de esta tierra ni salió de esta tierra. Por eso es un cordero sin mancha y sin contaminación. Es como hablamos en otros videos, hablé sobre el mismo tema. Es como que usted tiene un vaso de agua limpia, pura, purísima. Supongamos que para hacerlo más extremo, digamos, es un vaso que en el cielo hay agua, supongamos. Que en el cielo hay agua, usted toma un vaso, ese vaso puro, y lo trae a la tierra. Aunque sea un vaso de esta tierra potable, que usted pueda tomarlo. Usted agarra un poquito de barro y le echa al barro un poquito. ¿Qué haría con ese vaso? ¿Se tomaría usted ese vaso? No, por supuesto que no, porque está contaminado. María era ese poquito de barro. Entonces, no hay nada, digamos, en sustancia, que lo una a Jesús. Nada. Nada, porque María es barro y Jesús es divino. Jesús es el agua pura y María es el barro. Esa es la diferencia. Una es la criatura y el otro es el Dios Todopoderoso. Entonces, en cuanto a sustancia, no tiene nada que ver el uno con el otro. Uno es el creador y la otra es la criatura. Entonces, ¿qué significa nacer? Porque Jesús sí nació de María en el sentido de que salió a la luz. ¿De quién salió? De María, por supuesto. Aparecer o salir del interior. Entonces, cualquier persona que haya presenciado el parto diría que sí, María es la madre, porque nació de María. El punto es que María no le proporcionó nada al cuerpo de Jesús. Porque otro de los puntos es que
María le proporcionó de su cuerpo, de su carne, lo cual es imposible eso, y eso sí es una herejía, decir que María le proporcionó de su carne o de su óvulo, porque María estaba contaminada. ¿Por qué estaba contaminada? Porque María vino del barro, porque María era descendiente de Adán, y al ser descendiente de Adán salió del barro. Usted imagínense comer un poco de barro, agarra un puñado de barro, va a la calle y toma un puñado de barro con todas las enfermedades, con todas las bacterias, con todos los microbios. ¿Qué le va a pasar a usted? Lo más factible es que se muera. Entonces, nosotros, los seres humanos, estamos compuestos, las criaturas, de barro, estamos hechos de barro. Entonces, María no le podía proporcionar nada a Jesús. Si ella, en todo caso, que nunca ocurrió ni se le cruzó por la mente a Dios, que ella le pudiera proporcionar algo a Jesús, no habría salvación para ningún ser humano. Porque hubiera contaminado todo. Es como poner barro en ese vaso de agua, no lo toma nadie. Entonces, toda la humanidad se hubiera perdido. El católico, al creer eso, está diciendo que toda la humanidad está perdida, porque si Jesús tiene de la humanidad o de la sustancia de María, no hay salvación para nadie. Usted observe la ceguera del católico. Entonces, empezar desde otras, como saliendo de ella, es lo que estamos diciendo. Eso es nacer, o sea, significa salir. ¿De dónde salió Jesús? Él vino del cielo. Salió del vientre de María, por supuesto. Por eso se dice en la palabra de Dios que ella es la madre de Jesús, la madre de Jesucristo, porque en ese sentido lo concibió, lo gestó y lo parió. Ella es la mamá, lo amamantó. Ella es la mamá. Eso no se niega. Lo que se niega es que María le podría haber dado algo. Porque si María le dio algo a Jesús, María es Dios también. Digamos, hay un solo Dios, eso es imposible. Que María sea divina es imposible, totalmente imposible, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Y el mismo apóstol Pablo dice que los dioses no existen, los otros dioses no existen. Sí existen los demonios, pero otro Dios no existe. Entonces María sería otro Dios, y eso es imposible, no está en las Escrituras. Y dice... surgir, que surge, ¿no? Que sale afuera. Surgir, brotar hacia arriba. Florecer como echar una flor. Y parir, la palabra parir significa expeler en tiempo oportuno la hembra de cualquier especie vivípera, el feto que tenía concebido. Concebido es decir, que empezó a nacer o empezó a desarrollarse el niño. Salir a luz o al público lo que estaba oculto o ignorado. Eso significa parir. Algo que estaba oculto sale a la luz. Y eso es lo que estaba en el vientre de María. Jesucristo estaba oculto en el vientre de María y pudo salir a la luz. Expeler se desprende de la palabra parir, que significa arrojar, echar de alguna parte o una persona a una casa, desembarazar. O sea, María cuando nació se desembarazó. O sea, salió Jesús y nació el Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra madre? Hembra que ha parido, matriz en que se desarrolla el feto. Entonces, la palabra, por eso si sería, Jesús nunca la llamó madre porque no era la madre, digamos, era la incubadora, aunque suena fuerte, suena duro. María era la incubadora. ¿Por qué? Porque María era una criatura. ¿Cómo la veía Jesús a María? Como una criatura, no la veía como su madre. Simplemente portó al Hijo de Dios. Entonces, la palabra incubar significa estar acostado o acostarse. Calentar los huevos generalmente con su cuerpo para que nazcan las crías. O sea, María fue una incubadora que cubrió al Hijo de Dios, que lo protegió, pero no pasa de ahí. No era la madre que le proporcionó de su sustancia, de sus genes, de su historia, de su información, de sus antepasados, no. Jesús, por eso dice en 7:3 de Hebreos, que Jesús, que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios sin genealogía, sin padre y sin madre. O sea que Jesús no era de esta tierra, dando una alusión, una figura de que no era de esta tierra. Te imaginas, una persona sin padre y sin madre, sin genealogía, ¿de dónde es? Tiene que ser de otro mundo, digamos. Y Jesús precisamente era del tercer cielo. Entonces,
Eh, dice, la palabra incubar significa echar el vino u otro licor en las cubas para guardarlo con ella. O sea, poner en cubo, en un cubo. La matriz o útero significa órgano muscular hueco de las hembras de los mamíferos situado en el interior de la pelvis, donde se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto. Entonces, el Espíritu Santo colocó a Jesús en el útero para que Jesús se empiece a desarrollar, si se puede decir, humanizado, digamos, porque Él se hizo carne, se humanó, se hizo semejante a nosotros. No igual, semejante a nosotros. Y Él tenía que en todo ser semejante a nosotros para poder salvarnos. Muy bien. Entonces, queremos decir que María no es la madre de Dios, sí la madre de Jesús, porque lo concibió, lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo crió como un hijo. En ese sentido sí, pero no era la madre, porque Jesús jamás la llamó madre. Podemos ir a Mateo capítulo 12, versículo 50, dice, o 46, dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Ven? Porque acá dice su madre, la madre de Jesús. Porque si no fuera su madre, en el sentido que lo concibió, la Biblia estaría mintiendo. ¿Por qué madre? Porque lo vieron nacer de María. Era su padre. Mientras aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces alguien le dice: tu madre y tus hermanos te quieren hablar, están afuera y te quieren hablar. Entonces Jesús responde: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Él se preguntaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dando alusión que él no tenía madre ni hermanos físicos, en el sentido de que él no tenía una ligadura física con el ser humano, que el ser humano, el hombre, no le había dado nada a Jesús. María no le había dado nada a Jesús. Si María era una madrastra, si los hermanos eran hermanastros, si hablamos en términos familiares, pero Jesús hace la pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos?, diciendo que él no recibió nada de los hombres, diciendo que él no era hombre, en el sentido que él no vino de la tierra, él vino del cielo. Jesús es divino, humanado, humanizado, semejante a nosotros. Es como cuando una persona se humaniza, es como que se enternece, es como que se pone al nivel de otra persona y dice: fue un acto humanitario, se humanizó, se humanó ante distintas circunstancias de la vida donde hay personas con necesidad. Por eso dice en Tito 3, dice que Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sino que nos salvó por su misericordia. O sea, Cristo, por eso el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos. O sea que la causa de nuestra salvación es la gracia. O sea, Dios tuvo una predisposición de querer salvarnos, tuvo misericordia de nosotros y vino a salvarnos por medio de la fe. El medio de la salvación es la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto es un don de Dios. ¿Qué es un don? ¿Qué es un regalo de la salvación? Entonces,
cuando habla que Jesucristo se hizo carne, se humanizó, se humanó, tuvo misericordia de nosotros, se hizo semejante a nosotros. El punto es que Jesús siempre fue divino. Tenía una naturaleza humana en el sentido de que Él se hizo carne, se humanó y se hizo semejante a nosotros. Él sentía frío, sentía calor, tenía hambre, etcétera. Todo lo que siente un ser humano, Él lo experimentó. ¿Por qué? Porque se humanó, se humanizó, se hizo carne. Pero el que comía, el que andaba, el que caminaba, el que se cansaba, era el Logos, el Hijo de Dios, encarnado. No había en Él lo terrenal. Digamos, Jesucristo no tenía concupiscencia. Si María le hubiera dado a Jesucristo de su óvulo, de su sustancia, Jesucristo tendría concupiscencia, porque eso lo tienen todos los seres humanos, grandes, chicos, mujeres y varones. Concupiscencia, o sea, deseos que tiene la carne. Por eso el apóstol Pablo decía, haced morir pues en vosotros todo lo terrenal. María tenía deseos, por supuesto, tenía deseos, por eso tuvo hijos con José, tuvo 4 hijos, más las hermanas, dice, cuando habla de las hermanas habla más de 2, o sea que tuvo más de 6 hijos, aparte de Jesús, con Jesús 7, pero digamos que tuvo 6 hijos con José y más, puede ser, porque dice las hermanas, estaban los 4 hermanos varones y las hermanas, dice. No dijo la hermana, pues fuera la hermana estamos diciendo que tuvo 5. Pero cuando dice las hermanas quiere decir que tuvo más de 2, o sea que por lo menos tuvo 6 hijos con José. Entonces María tenía deseos como cualquier mujer que tiene un esposo. Por eso la palabra allí romano dice Pablo, Corintios, que la mujer no debe negarse al varón y el varón a la mujer. O sea que hay que cumplir con los deberes conyugales. Y María, al haberse casado con José, porque estaban casados, recasados, eran jóvenes, digamos, por algo tuvieron hijos, porque José era joven, digamos. No era un viejo de 80 años, como dicen, bueno, la palabra viejo, un anciano de 80 años, como dicen los católicos, que dicen que tenía 80 años José y que ni bien se casó se murió. Esos son los cuentos, la fantasía de los católicos para decir que María nunca tuvo relaciones con nadie. Pero aquí en la palabra está diciendo que María vino con los hermanos de Jesús. Si María era madre de Jesús y Jesús tenía hermanos, quiere decir que los hermanos de Jesús eran los hijos de María. Pero el católico no lo quiere reconocer. Se va al griego y tranquilamente, ahí dice Adelfo, no dice otra palabra que de parientes. Sungenes, que significa pariente. Ahí dice Adelfos. Entonces, no eran los sungenes de Jesús, o sea, los parientes de Jesús, eran los adelfosos, quiere decir los hermanos. Entonces, María tenía hijo por la consecuencia de que si Jesús era el hijo de María y Jesús tenía hermanos, los hermanos de Jesús eran los hijos de María. Es simple la ecuación, es 2 más 2, 4. Pero como el católico es idólatra y no quiere reconocer que María tenía deseos sexuales, por algo tuvo hijos con José, porque tenía deseos. Como cualquier mujer que duerme con su esposo todos los días, tiene deseos. Llega un momento que tiene deseos. Y el varón también tiene sus deseos. Y el mismo apóstol Pablo dice que no se debían negar. Si uno sentía deseos, el otro cónyuge no tenía que negarse y complacer a su pareja o a su esposo o esposa, etc. Entonces, no quiere reconocer eso el católico, por eso la hacen inmaculada, por eso hacen y dicen que María es la madre de Jesús, haciendo de María una diosa, una divinidad, que cuando llegaba la noche María no sentía deseos de abrazar a su esposo, acariciar a su esposo, tener intimidad con su esposo, etc. ¿Por qué? Porque la consideran un ser superior, una diosa, pero eso está solamente en la mente del idólatra. En la mente de una persona que cree todavía en los dibujitos animados, en los superhéroes, que no hacían nada, digamos, no tenían sentimientos, no, María
María era una mujer común y corriente, si se puede decir, porque todos los seres humanos somos de barro, todos somos comunes y corrientes. El único diferente que caminó sobre esta tierra es Jesucristo, el único distinto, el que vino del cielo. Entonces lo vamos a dejar por acá, este comentario, esta exposición. Hay mucho para decir, pero no se puede expresar mucho en algunos minutos. El punto es que la idolatría o el idólatra es lo que hace de su ídolo un dios. Ese es el punto. No todas las imágenes son ídolos, pero los ídolos sí son imágenes. Y quien transforma a María en una diosa, el mismo idólatra. María no fue una diosa, simplemente fue una criatura que portó al Hijo de Dios, la sierva, la esclava, la escogida por Dios para que venga el Hijo de Dios al mundo, por supuesto, pero no dejaba de ser barro. Ese es el punto, que nunca dejó de ser barro, por más que la llamen la bienaventurada, la llena de gracia, etcétera, 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 nunca dejó de ser barro. A mí me pueden decir, vos sos Lionel Messi, sos Diego Maradona, y nunca voy a dejar de ser yo mismo. Por más que me digan lo que me digan, nunca voy a dejar de ser yo, barro, simplemente. Me digan lo que me digan, no va a cambiar mi esencia. Y eso es lo que pasó con María. Se le puede decir de todo, llena de gracia. Ellos dicen que porque se le dijo llena de gracia ya no tenía pecado. ¿Dónde se vio eso? Nunca dijo que... La palabra nunca dice que María no tenía pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. No hay más nada. Todos somos barro. El único divino que caminó sobre esta tierra fue Jesucristo. El verbo, el logos hecho carne. Una persona divina, humanada, humanizada, semejante a nosotros. Pero él era divino, 100% divino Jesucristo. Se hizo humano, se hizo semejante a nosotros. Él comía, él se cansaba, él tenía sed. Por eso se humanó, se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre, para poder salvarnos. Por eso dice la palabra que Dios cargó, como dice en Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dicen en 5:21 de 2 de Corintios, que Dios lo hizo pecado para declararnos a nosotros inocentes. Si no hubiera sido por esa situación, si María le hubiera proporcionado algo a Jesús, estaríamos todos, no tendríamos esperanza. Porque Jesús aún estaría en el Hades. No nos hubiera podido salvar Jesús. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque no tenía pecado. ¿Por qué no tenía pecado? Porque Él es Dios. Porque Él no pecó jamás. Ni medio mal pensamiento tuvo Jesús. Aunque Jesús hubiera tenido medio mal pensamiento, no habría salvación para ningún hombre. Entonces, dígame si María alguna vez no tuvo un mal pensamiento a lo largo de su vida. Seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque era humana, porque era sacada de esta tierra. La Biblia dice que al decir que María no, el único que vino del cielo es el Hijo de Dios. María vino de esta tierra, y al venir de esta tierra tenía malos pensamientos, y al tener malos pensamientos era pecadora. Y al ser pecadora no podía librarse de las garras de la muerte y del Hades. Por eso Jesús tuvo que ir al Hades y enfrentar a la muerte, vencer a la muerte. Y la muerte no le pudo encontrar un pecado. Dice que suelto de los dolores de la muerte, Él resucitó. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Jesús no tenía pecado. Y el poder del pecado la ley. Jesús cumplió toda la ley. No había manera de poder retener al Hijo de Dios, y el cual resucitó. Si Él hubiera tenido de la carne de María, Jesús hubiera tenido malos pensamientos. Por eso Él no tuvo nada de María. Absolutamente nada. Él es Dios, es una persona divina, humanada, con características de los hombres, una naturaleza humana, se puede decir, pero
Él era divino, es divino y será divino siempre. Nunca Jesús dejó de ser divino. Jesús es una persona divina, y al ser una persona divina, María no le puede dar nada, nada absolutamente. María agradecida, toda la eternidad va a estar agradecida porque Dios la eligió para ser la portadora del Logos encarnado, del Verbo encarnado, del Dios encarnado, para traerlo a esta tierra. Para María es la honra más grande que Dios le ha dado. No necesita más honra María, no necesita que se le dé más nada a María. María está absolutamente satisfecha. El día que resucite, Dios le va a dar su justa recompensa. María en este momento está muerta, está descansando, esperando ser resucitada y recibir los galardones que Dios tiene preparado para ella. Entonces lo vamos a dejar por acá y bueno, esperar que esta palabra sea de bendición y de provecho para las almas que puedan escuchar y entender esta verdad de que Jesucristo es divino y que Él no podía recibir nada, absolutamente nada de María. Simplemente María era la sierva, la esclava de Jesucristo, el Creador y la criatura. La criatura nunca puede ser más que su propio Creador. Así que lo dejamos hasta acá y que Dios les bendiga a todos.